desde diciembre prácticamente nos estamos agrediendo y hasta matando entre peruanos. Hay reclamos que escuchamos a diario en las calles, como el cambio de la Constitución, una nueva Constitución. Pero si a estas personas que están pidiendo esto se les pregunta por qué quieren cambiar la Constitución, no lo saben. ¿Qué artículo de la Constitución quieren cambiar? También lo ignoran. ¿Qué es y para qué sirve una Constitución? Tampoco hay una respuesta clara. Eric Pereira ha hecho una investigación y a continuación les vamos a presentar un reportaje en el cual nos explica qué es y para qué sirve una Constitución, cuáles son las experiencias que han habido en nuestro país con respecto a las diferentes cartas magnas que hemos tenido y también las experiencias en otros países. Una de las causas de la violencia actual en el Perú es la demanda que promueve la izquierda radical de una nueva constitución o carta magna. Pero, ¿qué es una constitución? Es el conjunto de leyes sobre el cual se rigen los derechos y deberes de los ciudadanos, la justicia y las normas del país, delimitando las funciones y el ejercicio del poder político. Cambio de constitución, nueva constitución. ¿En qué parte de la Constitución estaba? ¿En qué parte debiéramos cambiar? Toda la constitución. ¿Pero algún artículo en específico? El artículo, no sabría decirte, pero toda la constitución. Hermano, ¿qué tal, hermano? ¿Por qué marchamos hoy día? Porque supuestamente, la verdad no sé, pero estoy siguiendo a ellos. Ah, ¿no sabe por qué marchamos hoy día? Sí, porque la verdad, le digo a los compañeros. La actual Constitución del Perú garantiza el derecho a los servicios de salud gratuita, así como el derecho a la seguridad social. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. Es responsable de diseñarla y conducirla de forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Además, garantiza la educación de forma gratuita. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente. En el Perú, a lo largo de nuestra historia republicana, el país ha tenido 12 constituciones. La primera aprobada en 1823 y la vigente en 1993. Pero, ¿cuál es la experiencia de otros países de Latinoamérica que han cambiado su constitución? Ecuador ha modificado su Carta Magna 20 veces. En 2015 introdujo la reelección indefinida durante la presidencia de Rafael Correa, que gobernó una década. Nicaragua ha tenido 14 constituciones y Daniel Ortega tiene 14 años como mandatario. En las últimas elecciones presidenciales sus oponentes terminaron en la cárcel. Bolivia cambió 19 veces su constitución. Hoy tiene una puerta abierta para la reelección indefinida que le permitió a Evo Morales postular por cuarta vez consecutiva. Su partido, el MAS, tiene 16 años en el poder. Creo que la reelección genera incentivos perversos para la corrupción, para el autoritarismo, para el clientelismo, para el uso de los recursos públicos a favor de una determinada persona o partido. Venezuela ha cambiado 25 constituciones en su historia. En el 2009 introdujo la reelección indefinida. Chávez estuvo 14 años en el poder y a su muerte lo sucedió Maduro. En total, el chavismo gobierna Venezuela desde hace 24 años. Pero, ¿cuáles han sido las consecuencias económicas de esto? En los años 80, Venezuela era el país más próspero de toda la región latinoamericana. El sueldo mínimo superaba los $400. Hoy no llega a $7. Venezuela ha aplicado una constitución como la que nos quieren imponer a los peruanos. Venezuela, señores televidentes, era la única nación de América Latina, ni Uruguay, ni México, ni Argentina ha llegado al nivel de desarrollo relativo de Venezuela en los años 60. Tenía cerca del 70% del producto por persona de un norteamericano. Hoy Venezuela es una desgracia, con más de 90% de su población en pobreza y con un producto por habitante tan bajo como el boliviano.
En 2018, Venezuela sufrió la peor hiperinflación de la historia, que alcanzó más de 1.690.000%. Hoy ocupa el segundo lugar en el índice de miseria en el mundo después de Cuba. Es el segundo país más pobre en Latinoamérica, después de Haití. Concentración del poder en el caso venezolano, pues es evidente, ¿no? Es decir, una acumulación de poderes a favor del presidente, lo mismo en Bolivia, y sin ninguna duda, lo mismo que sucede pues en algunos países de Centroamérica, ¿no? Como Nicaragua, que al día de hoy, y me parece de manera abierta, es una cleptocracia. Pero volvamos al Perú y revisemos a través de números y hechos concretos los resultados que han tenido las dos últimas constituciones de nuestro país. Comuníquese y comuníquese. Dado en la sala de sesiones de la Asamblea el día 12 de junio de 1979. Luis Alberto Sánchez, presidente en ejercicio y primer vicepresidente. La Constitución de 1979 tuvo como objetivo plasmar las reformas hechas durante la dictadura militar, inspirada en el modelo económico y político de la Revolución Cubana. La Constitución del 79 tuvo no solamente la peor inflación de la historia, generó muchísima pobreza, muchísima inflación. La inflación en algún momento llegó al 8.000%. A mayor inflación, la moneda vale menos y los precios suben constantemente. Entre 1985 y 1990, el costo de vida aumentó 21.784 veces. Un pan pasó de costar 0.20 céntimos de inti en 1985 a 1.700 intis en 1990. El precio del arroz, la papa, leche y azúcar eran inalcanzables para la mayoría de los peruanos. Subían todos los días e incluso de la mañana a la tarde. Había escasez, hambre y desesperación. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. El alza continua en los precios fue el producto de la descontrolada inflación entre esos años, que pasó de 158% a 7.649%. Para fines de los años 90, cuando las ideas velazquistas maduran, 2/3 del Perú, fuera de Lima, era pobre. Éramos los africanos de América Latina. A raíz de la Constitución del 93, la economía dio un cambio radical. La inflación bajó de casi 8.000% a tan solo 10%. Y la pobreza, que era del 60% de la población, se redujo a menos de la mitad. Antes de la pandemia, solo el 20,2% de los peruanos vivían en situación de pobreza. En los años 80, con la anterior constitución, la extrema pobreza afectaba al 21,5% de los peruanos. Hoy la extrema pobreza es de 4,2%, una de las más bajas de Latinoamérica. Con la Constitución de 1979, el dólar pasó de 18 intis a más de 200.000 intis. Esto hizo que subieran muchos productos básicos como por ejemplo el pollo, porque el alimento de estos animales es importado y se compra en dólares. 2 años después de que entró en vigencia la Constitución del 93, el dólar se estabilizó en 2.33 soles y el costo de vida también. Por ejemplo, el sueldo mínimo mensual en 1988 era de 1.760 intis, equivalentes a 3.20 dólares en el mercado paralelo. Un kilo de arroz costaba casi la mitad de $1, es decir, solo podías comprar poco más de 6 kilos de arroz con ese sueldo. Hoy el sueldo mínimo alcanza los 1.025 soles, equivalentes a 256 dólares. Un kilo de arroz cuesta en promedio $1 y se podría comprar más de 250 kilos de arroz. Pero, ¿por qué la Constitución de 1979 provocó estos niveles de pobreza e inflación? Esta Carta Magna le otorgaba prácticamente el control económico al gobierno de turno. Se espantó la inversión privada, que es la que genera la riqueza en un país. Se nacionalizaron muchas empresas y crearon nuevas empresas estatales. En total eran 223 manejadas por el Estado, que provocaron una pérdida de 7.000 millones de dólares al país. Y cuando el Estado pierde dinero,
no le quedan recursos para invertir en el bienestar social. En otras palabras, el Perú estaba en bancarrota. Y fue una época en que sencillamente todo se financiaba con el Banco Central. Quiero dar un crédito agrario de 0%, por la inflación es de 2.000. Financiar el algodón me cuesta 1.000 millones. Me devuelve la plata al 0%, pero esos 1.000 millones de dólares ya valían 50. Nuevamente tenía que emitir para prestar esa cantidad. La Constitución del 79 le daba la posibilidad al presidente de turno de gastar dinero que el país no tenía y pedirle al Banco Central de Reserva que le preste plata usando la famosa maquinita, es decir, la impresión de billetes sin ningún respaldo de las reservas monetarias. Esto provocó la histórica hiperinflación de finales de los 80, que alcanzó el 7.649%. Los precios subían todos los días, incluso de la mañana a la tarde. Ya no podemos más, la situación económica del país nos está matando, ¿no? Observando estas cifras económicas, ¿por qué hay gente que desea retornar a una constitución como la de 1979? No hay nada que un buen marketing no pueda cambiar. Ellos han hecho creer que la Constitución fue un éxito. Nos puso años luz de Chile y traicionó a nuestro pueblo, nos lo hizo mucho más pobre. La gente que hoy día protesta cree de verdad que esa Constitución fue buena, porque le mienten, se burlan de ellos. Fue un desastre de Constitución. Actualmente la Constitución del 93 impide que se maneje de forma irresponsable nuestra economía, como lo especifica el artículo 84. El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Esta independencia ha permitido que el Banco Central de Reserva aplique una política económica exitosa, que provocó el crecimiento continuo de nuestra economía durante 30 años. En cambio, en los años 80, con la Constitución anterior, en lugar de crecer, decrecimos 72% menos cada año. El artículo 58 de la vigente Constitución ha sido clave para alcanzar esta estabilidad económica que hoy vive el país. La iniciativa privada es libre. Se ejerce una economía social de mercado. La economía social de mercado dice, tanto se necesita mucho del espíritu privado, pero también se necesita la presencia del Estado. Por esto, la Constitución actual promueve la inversión privada que genera trabajo y permite al Estado recaudar más impuestos. El rol del Estado es invertir el dinero recaudado en infraestructura y servicios de calidad en salud, educación y seguridad social para la población. De ese modo, se trata de buscar el crecimiento económico a través de la empresa privada, mientras que la justicia social y bienestar de la población están a cargo del Estado. Estas reglas han permitido al sector privado generar riqueza. La Constitución buena genera que la gente más pobre de un país pasa a la clase media y comienza a tener mejores niveles de vida. El país florece, capta inversiones. Los conos de la capital son un claro ejemplo. Es una zona donde se ubica gran cantidad de migrantes provincianos que se han convertido en exitosos empresarios que generan empleo y mejoran la calidad de vida de los peruanos. Sus negocios mueven casi 1.600 millones de dólares cada año. Entre 1995 y 2023, nuestra economía ha crecido 6,3% por año, mientras que en el resto de Latinoamérica solo se creció un 2,7%. La Constitución de 1993 ha permitido tal crecimiento de nuestra economía que en el mundo se hablaba hasta hace poco del milagro económico peruano. Un crecimiento sorprendente a pesar de la inestabilidad política de los últimos años en el Perú. Pero, ¿cuántas constituciones han tenido otros países? Países como Estados Unidos, Noruega, Singapur, Italia, Canadá, Bélgica, Nueva Zelanda y Australia han tenido una sola constitución en toda su historia. El
El Reino Unido, por ejemplo, tiene la misma Carta Magna desde el año 1215. Por supuesto que todos han hecho algunas enmiendas o correcciones para adaptarlas al momento actual, pero siempre manteniendo los mismos valores y principios que les dan seguridad y estabilidad. Que la seguridad jurídica es bien importante. ¿Qué es la seguridad jurídica? Que no te cambien las reglas de la noche a la mañana. Y para eso el país, nuestra república, nuestro Estado, ha construido una serie de mecanismos para evitar que la Constitución sea cambiada de la noche a la mañana. Países como Japón han reformulado su constitución 2 veces, la última hace 70 años, mientras que Alemania y Suiza lo han hecho en 3 oportunidades. Todos estos países hoy lideran los índices de desarrollo económico, político y social en el mundo. Conociendo este panorama, ¿estamos seguros de que un cambio de constitución política en el Perú traerá estabilidad, mayor riqueza y crecimiento económico al país? Usted tiene la respuesta. Si bien hay algunos especialistas que han emitido su opinión, este reportaje lo hemos querido hacer en base a hechos y cifras, para que no sea una cuestión de interpretación, sino de cosas concretas que nos permitan concluir o juzgar o pensar y reflexionar en que si realmente el problema del Perú pasa por una nueva constitución. Entre los países más adelantados, como hemos visto, han habido pocas constituciones, pero quizá la gran diferencia está en que los habitantes de esos países tienen la conciencia de que hay que cumplir con las leyes de la Constitución. Nuestra Constitución garantiza la educación gratuita, el derecho a la salud gratuita, pero ¿por qué no tenemos una buena educación y un buen sistema de salud en el Perú? No es por la Constitución, es porque los gobernantes no han sabido cumplir con las leyes y nosotros, los ciudadanos, no hemos sabido exigírselos. Queda a criterio de cada cual, pero siempre es bueno conocer diferentes realidades para poder tener más información y tomar mejores decisiones. Bueno, y vámonos ahora a descubrir a